En aquel momento levantamos 100.000 euros prácticamente con un PowerPoint y comenzamos a montar esta solución. La clave es que esa magia, ¿no?, resuelva un problema. Enfocábamos más en, ostras, ¿cuál es la siguiente innovación en vez de cuál es el problema, ¿no? Yo, una cosa que tenía desde muy, muy pequeño es que ya sabía que iba a montar empresas, o que al menos mi vida iba a ser como emprendedor. Muchas veces nos ponemos la traba mental de que la edad, ya sea muy poca o mucha, es un inconveniente para poder emprender. Nuestro protagonista de hoy, desde la universidad, levantó su primer capital para invertir con un PowerPoint. La cosa no fue del todo bien, acabó cerrando y ahora, con todos los aprendizajes que tuvo, está creando su nueva empresa. Esperemos que te guste este nuevo episodio del podcast de Somos Blame. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Somos Blame. Mi nombre es Fernando Blanco y hoy tengo el placer de tener conmigo a Romá. Muy buenas, Romá, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Encantado Muy de estar aquí. bien, muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo. Es un placer conocer gente y sus proyectos y sobre todo gente tan joven que los que nos están viendo ya lo apreciarán. Y nada, Romá, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuál es tu Sí, camino? perfecto. Pues a ver, yo soy un chico de Barcelona, tengo 23 años y ahora mismo hace 3 años monté mi primera startup. Siempre me ha gustado mucho el mundo del emprendimiento, de la empresa, sobre todo el resolver problemas que veo en la sociedad y darles una solución lo más eficiente posible. Y nada, ya actualmente estoy montando pues mi segunda empresa, siempre alrededor de la tecnología. Y nada, pues eso. Ahora mismo estamos en una etapa bastante inicial, pero de momento la verdad es que estamos obteniendo bastante buena adopción, tanto de clientes como a nivel de producto. Y nada, encantado de explicarte más. Genial. Romá, ¿cuál es tu background? Es decir, ¿qué has estudiado? Sí, yo, estudié una doble de AD en inglés y ingeniería de producción. La verdad es que yo siempre he sido siempre me había atraído mucho la parte de ingeniería, pero quería formarme, al menos complementando con la parte de negocio, ¿no? Porque siempre, yo una cosa que tenía desde muy, muy pequeño es que ya sabía que iba a montar empresas, o que al menos mi vida iba a ser como emprendedor. Y te estoy hablando a lo mejor con 12 años. Ya montaba pues mis primeras webs, montaba productos, incluso productos físicos con hardware. Y entonces siempre tenía claro que era algo de ingeniería con algo de negocio. Y entonces me propuse a estudiar esta carrera. ¿Qué? ¿Ya tenías en casa antecedentes? En plan, gente que te haya inspirado o... No, no, en mi casa no había nadie, que de hecho los dos son ingenieros, pero ninguno de los dos ha montado nunca ninguna empresa. No tengo ningún familiar, bueno, tengo un tío que tiene una empresa, pero aparte de él no tenía ningún antecedente. Bueno, interesante, ¿no? Porque a veces dicen que suele estar relacionado con gente de casa y tal. Bueno, a ti te ha picado ya el gusanillo sin nada de Sí, eso, a ¿no? ver, sí que mi padre siempre desde pequeño nos puso mucho la idea en la cabeza de que eh, podíamos hacer lo que quisiéramos y que siempre tirásemos muy alto y que fuésemos el mejor en lo que hiciésemos. Entonces, eso, a ver, si miras un poco mi familia, cada uno es muy determinado en lo que está haciendo. Pues tengo un hermano que estudia diplomacia, tengo otro hermano que también tiene una empresa. Al final cada uno pues, ¿no? Tira un poco y en mi caso yo creo que viene muy dado también por mi padre. Luego sí que ha habido siempre cosas que te inspiran, ¿no? Ves gente en el mundo que ha tenido mucho impacto y eso es algo que siempre me ha llamado, el poder aportar más que un granito de arena. Vale. Bien, cuéntame tu proyecto inicial y después retoma. Bueno, antes les voy a contar. Yo he llamado a Romá porque he visto un post de él en LinkedIn en el cual contaba que que había cerrado su empresa y que el enfoque en la nueva iba a ser diferente, ¿no? Entonces, cuéntame primero qué es la nueva empresa y después nos centramos un poquito en ese cambio de enfoque, si te parece. Perfecto. Pues a ver, Loyal es un software de fidelización de clientes, ¿vale?
Básicamente nuestro enfoque está en resolver un problema que ha habido en los últimos 10 años en el espacio, sobre todo de las marcas direct to consumer, que es que los costes de adquisición de clientes han aumentado mucho. De hecho, estamos hablando de que en el año 2013-2014 el coste de adquisición medio era de $9 y ahora ha aumentado, la estadística dice, un 222%. Entonces, está en $29 aproximadamente el coste de adquisición de media. Entonces, es un problema que veíamos y que antes las marcas, por ejemplo, si tú piensas en el Allbirds de turno, en estas marcas, o un Casper, que son marcas direct to consumer, que se enfocaban muchísimo en adquirir muchos clientes, en facturar muchísimo y tal, a través de la adquisición, ahora están cada vez transicionando más a la retención del cliente, ¿no? Y esto es algo que las soluciones de fidelización de clientes no han sido, digamos, no han tenido mucha innovación en los últimos años porque no ha habido pues muchas marcas centrándose en esa retención, sino enfocándose en la adquisición. Entonces, nosotros miramos el espacio de fidelización de clientes y vimos que la solución que había en 2010 no había cambiado prácticamente nada a lo que había ahora en 2024. Entonces fue ahí cuando dijimos, ostras, aquí hay muchas cosas y hay varios problemas dentro de la propia fidelización que se pueden mejorar en estos softwares y es lo que estamos resolviendo con Loyal. Vale, y solo por entender un poquito el mercado al que vais, es decir, ¿quién es vuestro cliente final? ¿Esas grandes empresas que necesitan fidelizar o la tienda de la esquina que necesita fidelizar también? Buena pregunta. Nuestro foco es, actualmente nos enfocamos en quién puede utilizar mejor esta solución. Entonces, normalmente suelen ser ya empresas, marcas que tienen cierta capilaridad en el mercado, ¿no? Que tienen cierta penetración y si tienen locales, al menos como lo estamos enfocando ahora mismo las soluciones, si tienen locales, mejor. Y seguramente lo mejor es que tengan varios locales, ¿vale? Porque tienen que tener cierta capilaridad. En realidad, si tú al final piensas en fidelización de cliente, claro, yo si voy a tomar un café a la tienda de la esquina y al día siguiente no me encuentro en la misma localización, muy difícilmente seré fidelizado porque no podré ir a ese local. En cambio, si es una empresa con una marca con capilaridad, pues seguramente, aunque mañana esté pues, en otro barrio, en otra ciudad, podré ir a esa tienda, ¿no? Y seguir consumiendo de su café. Entonces, ahora mismo el foco está en cadenas, ¿no? O en empresas que tienen más de un local. Genial. Vamos entonces al pasado. ¿Qué ha cambiado? De tu primera startup, es decir, esta startup la estás montando con un socio, ¿no? Sí, ¿Es el sí. mismo socio que la primera? Es el mismo socio que la primera, Román. O sea, yo me llamo Roma, mi socio se llama Román. Es bastante Vale. surrealista. Y de hecho, uno de nuestros primeros clientes se llamaba Romain. Entonces, ya nunca nos había pasado que al final 3 Romains en una sala, o sea, 3 Romans en Sí, una sala. Sí, mi socio lo conocí desde que era muy, muy pequeño. De hecho, fuimos al mismo colegio. Eh, Desde muy pequeños compartimos el mismo grupo de amigos y él era una persona muy, muy, muy técnica. Él era muy bueno en la parte, pues eso, de matemáticas, luego estudió una carrera de ingeniería y siempre ha tenido mucha facilidad y siempre, bueno, se le había dado muy bien todo lo que era programación. De hecho, él participó en alguna Olimpiada de Matemáticas, llegó a tener muy buena, bueno, quedar muy bien a nivel español, a nivel nacional. Y entonces cuando comencé a montar la primera startup, que inicialmente comenzó como un software para, era como un marketplace, ¿no? Donde comprabas y vendías activos digitales que estaban conectados a las regalías, o sea, lo que ganaban un artista musical en plataformas de streaming, tipo, yo qué sé, iTunes, tipo Spotify, Apple Music, etcétera. Entonces, esa fue la primera startup y la comencé a montar con él. Esa startup levantamos inversión para montarla. También estábamos en un momento, 2020, 2021, donde bueno, te daban dinero por cualquier cosa, ¿no? En aquel momento levantamos 100.000 euros prácticamente con un PowerPoint y comenzamos a montar esta solución que creció bastante en usuarios. O sea, llegamos a tener varias decenas de miles de usuarios, pero nunca llegó a tener, digamos, o sea, nunca llegó a ser un modelo rentable.
Al final tenía o sea, el cliente tenía un ciclo de venta muy largo y nos pagaba muy poco. Entonces, eso lo que pasaba es que para montar un negocio rentable tenías que levantar muchísimo dinero, hacerlo crecer muchísimo en volumen de usuarios para llegar a tener unos unit economics que te hicieran sostenible el negocio. Y ahí vuestro cliente era el creador. Es decir, Nuestro que cliente era bueno, era por los dos lados. O sea, inicialmente era el creador, era quien nos pagaba inicialmente, pero luego las transacciones dentro de ese marketplace estaban divididas en un 2,5% de la comisión nos la pagaba el creador y el otro 2,5% el comprador. Y una pregunta, nacéis en 2020-21, ¿no? Ahí en el boom del COVID. Em, ¿Y llegáis al mercado ya en ese mismo momento? Es decir, ¿ya lanzáis la aplicación o cuánto tiempo pasa hasta que tenéis la aplicación en el mercado? Sí, a ver, nosotros teníamos claro que, o sea, en aquel momento no teníamos mucha idea de montar empresas. Éramos dos chavales, yo estaba haciendo bueno, los dos estábamos en la universidad. ¿O no habéis Eh, terminado? no habíamos terminado. Yo estaba en el segundo año. De Hostia. hecho, en cuarto, o sea, yo en el cuarto año de la carrera, dejé la parte de ingeniería, porque era una ingeniería, bueno, era una doble de 6 años. Me tenía que ir a Italia a vivir y entonces dejé la parte de ingeniería y la parte de AD, bueno, la acabé como pude, pero bueno, al final no me requería tanto tiempo. Total, que en aquel momento lo que hicimos fue montar un primer prototipo del marketplace. Contacté con un montón de artistas musicales, sobre todo en Estados Unidos, donde el tema de los activos digitales, la blockchain estaban más de la mano, y conseguí hacer algún lanzamiento con algún artista, sobre todo de hip hop, pequeñitos, donde vendían lo que hacían era coger una canción, la partíamos en varios trozos y cada trozo lo vendíamos con un activo digital NFT. Ese activo digital iba sujeto a un contrato, un PDF, un contrato con las regalías musicales del artista, donde decía que todo lo que iba a ganar en plataformas de streaming lo iba a ir enviando a su comunidad, a esa gente que había comprado los activos digitales, los NFTs. Y eso fue el modelo inicialmente. Luego el modelo fue evolucionando a más una plataforma de comunidad donde los artistas conectaban bueno, artistas y creadores de contenido conectaban con sus oyentes, pero inicialmente era eso. ¿Vale? Entonces, ¿por qué crees que no funcionó? ¿Porque en el momento 2020-21 parte NFTs y demás estaba en su auge? ¿Crees que os afectó la bajada del hype o por qué fue? Vale. A ver, nosotros cometimos un montón de errores, que, como por ejemplo sobredimensionar la empresa muy rápido. O sea, llegamos a ser 12 personas en cuestión de 6 meses. O sea, errores que son muy clásicos cuando estás montando una empresa por primera vez. En aquel momento no teníamos ni idea y los cometimos. También te digo, puede que lo hubiésemos montado en otro momento y sí que hubiese funcionado. O a lo mejor en el futuro es un modelo o incluso que la tecnología se madura un poco y el mercado también madura y es un modelo que sí que hubiese funcionado. No lo sé. Pero en aquel momento había varios problemas que tuvimos, desde la sobredimensión del equipo, o tratar la tecnología como un fin y no como un medio para resolver problemas. Ese es otro error que al final yo creo que ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial se está comenzando a ver, que ha habido un boom muy bestia y la gente, en vez de resolver los problemas y enfocarse en la solución, se enfoca mucho en que la innovación, ¿no? En que la tecnología es muy bonita y que sí que y parece magia, pero claro, la clave es que esa magia, ¿no?, resuelva un problema. Problema. Sí, y ese fue un error que cometimos. Éramos conscientes, pero aún así nos enfocábamos más en, ostras, ¿cuál es la siguiente innovación en vez de cuál es el problema, ¿no? Y qué otra vía que no sea incluso con blockchain podemos utilizar para resolver este problema. Entonces esto fue otro tema. Luego ya creo que temas incluso más de modelo de negocio. Al final era marketplace y lo que te comentaba antes. Tardábamos mucho en cerrar el cliente. O sea, teníamos que convencer a esa comunidad, que al final era convencer al creador de contenido en que comenzase a participar y que lanzase sus NFTs, activos digitales, con nosotros, y eso costaba mucho de convencerles. O sea, teníamos que crear muchísimo contenido, crear nuestra propia comunidad y a partir de ahí hacerlo.
Entonces tardamos mucho y luego nos pagaba poco. Total. Que es un modelo que, a no ser que levantes mucho dinero e incluso consigas muchísimo volumen, no lo vas a hacer. Vale, quiero hacer doble clic sobre esto último. Levantar dinero y estando en la universidad, cuéntanos un poco la experiencia. ¿Cómo lo hiciste? Es decir, ¿te coges la mochila y vas llamando puerta a puerta o cómo? Bueno, o sea, a ver, al final te has de vender, hay maneras de venderse, ¿no? Y hay maneras de posicionarse, sobre todo cuando eres muy joven, que creo que, por ejemplo, o sea, tienes unas ventajas que a lo mejor una persona más mayor no tiene, a la vez que tienes otras desventajas, ¿no? Que a lo mejor el desprender confianza. En nuestro caso, nos posicionamos mucho como al final, como dos chavales muy, muy jóvenes, o sea, queríamos incluso parecer más jóvenes de lo que éramos. Teníamos 20 años, pues queríamos parecer que tuviésemos 18, 16. ¿sabes? Sí, y lo que queríamos era que nos viesen como dos cracks, ¿no? Que al final somos dos chavales muy, muy normales, ¿eh? Pero queríamos que cada uno en su campo pues supiese venderse bien y tal. Entonces, enviábamos mails a inversores, les explicábamos lo que habíamos hecho. Pues, por ejemplo, mi socio tiene un background bastante potente para un chico tan joven en la parte de matemáticas, ¿no? Pues entonces poder vender pues, esa parte de matemáticas, tal, pues yo soy un chaval que he conseguido de las mejores notas en la selectividad de toda España o que he conseguido llegar a una posición muy alta en las Olimpiadas de Matemáticas, etcétera. Y luego, por mi lado, pues comentar, ¿no? También otras aventuras empresariales que había tenido en el pasado, no tan serias, pero sí donde yo qué sé, pues había conseguido facturar hasta un cierto nivel, etcétera. Y entonces contactar como locos a un montón de fondos y sobre todo nos enfocamos en Business Angels, que creyeron en nosotros desde etapas iniciales y nos permitieron, pues eso, ir creciendo mediante su financiación. Esa era mi pregunta. ¿Fuisteis con Angels o también entraron VCs? Fuimos con Angels todo hicimos con Angels, más un fondo de Family Office, que nos puso la mayor parte. Españoles todos. Sí, Españoles. sí, todos eran españoles. Sí, 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 sí. Todos eran españoles. Luego en el fútbol, al cabo de un tiempo, sí que cuando ya estábamos con un modelo que ya había, bueno, o sea, había crecido bastante más y tal, entonces ahí ya sí que fuimos a buscar financiación de VC, pero nunca llegamos a levantar nada porque vimos que el modelo no acababa, es que incluso el modelo no acababa de evolucionar a nivel de unit economics como esperábamos, como nos gustaría. ¿Por cuánto llegasteis a facturar? Llegamos a facturar cerca de unos 15.000 euros o sea, entre 10.000 y 15.000 euros de MRR. Lo que pasa es que nuestros gastos estaban bastante, o sea, lo que pasa es que o sea, para llegar a ese punto gastábamos bastante más. Y nosotros sabíamos que podíamos facturar más, ¿sabes? Pero para conseguir, ¿sabes? Para, al final el lifetime value versus CAC era bastante, bastante malo. Y veíamos modelos que eran mucho mejores que eso, sobre todo el modelo SaaS, nos atraía mucho más. Y después de 3 años, donde has hecho no sé cuántos pivots y donde además estás gastando pasta cada 2 por 3, y luego que además tienes una caída o sea, tienes una subida de los tipos de interés y una caída del mercado del VC, pues era imposible levantar dinero en aquel momento. Al menos nosotros no lo conseguimos. ¿Y cómo os dais cuenta que es el momento de parar y pivotar? O parar, cerrar y montar algo nuevo. Cuando llevas 2, 3 años, al final nosotros tuvimos business angels que eran muy potentes a nivel español. O sea, eran gente muy reconocida y que había montado también sus propias empresas que las habían vendido. Incluso ellos te lo dicen, o sea, nos lo dijeron. Y gente que había puesto dinero. Que te lo diga tu propio business angel y que te diga, oye, mira, yo creo que lo que habéis montado es muy, o sea, está muy bien, habéis aprendido un montón, pero seguramente no es lo que os va a funcionar. Seguramente es mejor que lo paréis, lo cerréis, le deis un pensamiento. Si queréis montar otra cosa, montarla. Si queréis entrar en otra empresa y aprender desde ahí, hacerlo. Pero no tiene mucho sentido. Y nosotros ya era algo que llevábamos tiempo pensándolo. Ese tipo de conversaciones fue más una validación sobre lo que ya llevábamos un tiempo pensando que un detonante, ¿no? Cerráis.
¿O cerráis y empezáis o empezáis en paralelo y después cerráis? No, cerramos la empresa y teníamos 3 modelos que nos gustaban bastante, que teníamos en mente, pero que no habíamos acabado de investigar. O sea, sobre todo los 2 de ellos eran modelos SaaS y otro era un modelo que no tiene nada que ver, de hecho es un modelo de energías renovables. Pero nos quisimos lanzar por el SaaS. Sobre todo veíamos que podíamos, o sea, veíamos modelos donde el mercado era mucho más maduro que en el que habíamos estado, donde el mercado estaba súper verde, tanto a nivel comercial como a nivel de tecnología. En el mercado de las plataformas de comunidad utilizando blockchain y tal, estaba muy verde. En cambio, estuvimos mirando mercados donde ya fuesen bastante más maduros, pero que las soluciones no hubiesen innovado mucho. Desde ahí fue cuando, a cabo de un par de meses, un mes y medio, 2, decidimos lanzar la nueva empresa. ¿Decidís lanzar? ¿Vais a por pasta? ¿O cómo hacéis? No, entonces lo pensamos como un modelo bastante diferente. Lo que decidimos es, de momento, vamos a tirar con lo que ganamos. Además era un modelo que nos permitía, bueno, financiarnos el crecimiento. Tuvimos luego la suerte de que justo lanzamos el primer MVP y ya nos vino una empresa enterprise. O sea, nos vino una empresa bastante grande donde ya nos puso un ticket y nos dijo, oye, yo quiero utilizar esto. Lo comenzaron a utilizar, les ha funcionado muy bien y de hecho en parte nos ha financiado el crecimiento a los siguientes clientes, porque tanto la parte de implementación, que nos la han pagado bastante bien, como luego querer ser un partner nuestro, nos ha funcionado muy bien de cara a crecer sin inversión, ¿sabes? Sin inversión externa. Por ahora no tenéis, no habéis levantado más capital. No, de momento no hemos levantado, no lo tenemos en el roadmap de cara a un futuro cercano, quizá en un futuro lejano, pero de momento no. Vale. Y tengo una pregunta. Me comentabas antes que el mundo de la fidelización, perdón, no ha cambiado en los últimos 20 años. ¿Por qué crees que ahora es el momento del cambio? ¿O cómo vosotros estáis dando ese cambio? A ver, sí, muy buena pregunta. Nosotros lo que veíamos es que del típico cupón de descuento o la típica tarjeta de estampas que te dice al 10º café te invitamos a uno gratuito, a lo que a lo que hay hoy en día y lo que están utilizando la mayoría de marcas direct to consumer, o sea, la mayoría siguen utilizando los mismos modelos. Entonces, esto tiene varios problemas. Por un lado, es que son programas de talla única. Es decir, entre tú y yo, el programa de fidelización que se supone que es para conectar mejor con la marca y que tengamos una relación más estrecha, va a ser el mismo. Y yo seguramente como persona voy a tratar diferente a ti que a un chaval que tiene mi edad, que a una persona que tiene 60 años. Entonces, ahí está uno de los puntos diferenciales, es la personalización. Lo que buscamos es personalizar cada experiencia de cliente con la marca, ¿no? Y ahí pues va desde la parte de recompensas a la parte más de interacciones, pues no sé, de los canales que utilices para hablar con la marca, pues pero personalizar cada relación para que sea única. Y esto es la primera parte. Otro problema que veíamos era en cómo las estructuras de los programas de recompensas. Y es que muchas veces los puntos estaban muy separados de las recompensas. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tenías incentivos suficientes como cliente para llegar a recibir las recompensas que te prometían, ¿no? Al finalizar el programa. Es decir, yo sí, por ejemplo, un caso para esto para nosotros ha sido Sephora. Sephora tiene un programa de fidelización bastante chulo, pero tiene un programa de fidelización que nosotros vemos que las recompensas están muy alejadas de los puntos. Es decir, necesitas muchos puntos para llegar a obtener una recompensa. Lo que te va a pasar, seguramente, es que la tasa de abandono en ese programa de fidelización va a ser muy alta, porque la gente se va a desincentivar antes de llegar a obtener la recompensa. Entonces, vemos varios problemas en los programas de fidelización
que se pueden resolver relativamente fácil y otros que con tecnología se pueden resolver bien. Vale. Estoy viendo la web en paralelo. Comentas, metéis mucho la AI, ¿no? ¿Cómo se acelera la AI todo esto? Sí, nosotros lo que nos hemos enfocado actualmente en AI es en utilizar, pues eso, algoritmos de predictivos para tener esquemas de clientes, o sea, entender qué tipos de clientes tiene una marca y a partir de ahí decidir qué recompensas dentro de un abanico muy amplio de recompensas que establecemos con la marca, establecer cuáles son las recompensas que tienen más sentido para cada tipo de cliente. Entonces, por ejemplo, imagínate que vas a una cafetería, ¿vale? Y lo que sueles comprar tú, además vemos el historial de compras, y lo que sueles comprar tú pues es en té matcha, ¿vale? Seguramente la recompensa que te demos a ti pues sea un té matcha. O, por ejemplo, tú eres un chico de 22 años que te gustan seguramente las recompensas más experienciales que las que son más transaccionales, por ejemplo, descuentos. En cambio, a una persona de 50 y pico años que no le interesa tanto el ir a una fiesta de la marca o tener una experiencia con un barista, pues seguramente con el volumen de datos que tenemos, decimos, ostras, pues a ti te vamos a dar un descuento del 15% en tu próxima compra. Pues entonces trabajamos con este tipo de segmentación de clientes y a partir de ahí hacer modelo predictivo para darle la mejor recompensa. Es decir, es una AI previa al LLM, es decir, usáis una clusterización y demás Sí, es un algoritmo de Machine Learning, bueno, esto de Deep Learning. Nuestro último, o sea, donde queremos llegar ahora mismo es lo que tienen las plataformas de contenido tipo TikTok, Instagram. O sea, al final lo que veíamos era, la gente está todo el día en TikTok y está en Instagram consumiendo contenido y el algoritmo ha llegado a un punto donde personaliza tantísimo el algoritmo que son capaces de retenerte muchísimo, pero las marcas no son capaces de hacerlo. Entonces, llegar a ese punto donde podamos darte un nivel de personalización muy bueno, pues es donde queremos llegar. Y otro punto más a partir de ahí es que muchas marcas, muchos programas de fidelización se han enfocado mucho en la recompensa, pero al final la fidelización, o hace 40 años, 50 años, tú ibas a un local, tú ibas a una marca y lo que querías es que el trabajador te hablase por tu nombre. Entonces, es un poco también esto, buscar que el programa de fidelización yo lo sienta como mío. ¿No? Pues eso, que luego el barista pues me hable a mí, que tenga información sobre mí, que pueda establecer una conexión conmigo, esté en el local que esté. Y eso llevarlo a poder escalarlo a marcas que tienen múltiples locales. Que vosotros, es decir, lo que ofrecéis es un servicio marca blanca. Por ejemplo, yo soy la empresa X, os contrato a vosotros y me dais la app con mi logo, con todo, o es una app común en la que están todas las marcas metidas. Sí, actualmente depende de la marca, ¿no? Pero es un white label donde es un white label dependiendo del cliente, porque hay clientes, por ejemplo, que nos piden que lo integremos dentro de su aplicación existente o de su web existente. Pero el producto que nosotros desarrollamos para marcas que no tienen una aplicación es una web app progresiva. Es una PWA, lo que hace es una web que utilizamos un protocolo que nos permite convertir la web en aplicación, simplemente con 2 botones. Eso es un poco lo que vendemos. Y entonces lo personalizamos con tus colores de marca, la estructura que tú quieras, el nivel de recompensa que tú quieras, etc. ¿Y cuánta gente sois ahora mismo? Somos 2. Sí, no habéis cometido el error de la primera. No, no, estábamos muy traumados. No, de momento somos 2 e incluso vamos muy rápido. Lo que sí que ahora queremos comenzar a buscar un desarrollador más. Ahí sí que nos falta. Y vais a la velocidad, es decir, os falta ya, necesitáis ya meter a alguien, ¿no? Claro, lo que vemos es que el producto es bastante ambicioso. Tenemos un primer producto que funciona bastante bien, los clientes los que estamos utilizando. Pero para llegar ya al siguiente nivel y con todas las funcionalidades que tenemos en mente, ostras, es que seguramente necesitamos otra pata más, pero ha de ser un desarrollador buenísimo. Otro error que cometimos en el pasado es tener desarrolladores, que tuvimos algunos muy, muy buenos, pero se nota tanto entre un desarrollador que es bueno a un desarrollador brillante, para nosotros el cambio ha sido siempre tan bestia que ahora mismo estamos buscando un desarrollador, pues eso, brillante. Entonces, para llegar a ese desarrollador brillante,
hay que pagarle muy bien y luego eh, hay que, bueno, hay que encontrarlo. Entonces, estamos ahí. Igual, a veces es el problema, ¿no? Encontrarlo. Vale, ¿y cómo trabajan los romans? ¿En remoto, en presencial? Trabajamos, bueno, hacemos híbrido. O sea, nosotros trabajamos en remoto 3 días a la semana y 2 días nos reunimos y estamos todo el día currando juntos. Y luego, bueno, fin de semana, pues el sábado siempre por la mañana curramos. Depende del día, a veces pues vamos a tomar una birra o vamos a hacer un plan nosotros o curramos online si tenemos que acabar temas. Y luego los domingos lo que buscamos siempre es tomarlo como día de descanso. Eso fue otro error que cometimos en el pasado, es decir, no, yo puedo con todo, saturarse muchísimo el nivel de trabajo, trabajar 7 días a la semana, no descansar, no cerrar nunca y al final eso nos ha acabado saturando mucho y ahora pues esto lo llevamos mucho mejor, de manera más sostenible, digamos. Es que descansar es tan importante a lo mejor que trabajar, ¿no? Totalmente. Entonces, next steps, seguir creciendo. Es decir, por ahora entiendo que sois rentables, ¿no? Porque si no habéis ido a buscar capital ni nada, sois rentables. Sí, de momento somos, claro, ahora mismo estamos viendo unas rentabilidades que nunca habíamos visto, ¿sabes? Entonces, de momento disfrutar de esto. Y sí, y seguir enfocándonos sobre todo en crecimiento de producto. Y luego trabajar un par de estrategias que queremos a nivel comercial. De foco en un sector en específico, que es el sector Horeca. Estamos enfocándonos en hoteles, restaurantes y cafeterías y dar una solución muy buena en este sector. Y luego, pues eso, a trabajar la estrategia de contenidos, que ahora, bueno, vamos a darle bastante caña con lo que va a venir ahora y seguir, pues eso, creciendo en clientes. Por entender un poco los economics, es decir, el cliente os paga un servicio que va pagando mes a mes, os paga una implantación inicial, después mes a mes, o os paga el inicio y nos vuelve a pagar. Hasta ahora el cliente nos pagaba una implementación y luego nos pagaba un servicio mes a mes. Que el pricing, como no hemos establecido nada específico desde el inicio, queríamos iterar al máximo y entender para cada tipo de cliente qué es lo que más le interesa. De momento, entre un cliente y otro cambian muchísimo los pricings. Por ejemplo, hay clientes que les va por volumen de usuarios activos, hay clientes que les va por locales, hay clientes que les va por programa, o sea, pago fijo, y a medida que ponemos más funcionalidades va aumentando el pricing, el ticket. Entonces depende. Y ahora mismo uno de los focos justamente es reducir este coste de implementación. ¿Y tenéis muchos clientes? ¿O no se puede decir? Ahora mismo tenemos cerca de 5 clientes, ¿vale? 5 clientes pero con un ticket medio bastante más alto que el... O sea, tenemos un ticket medio de ya empresa, digamos, no enterprise, pero sí ya empresa con, bueno, que va a un tipo de segmento de cliente de mediana empresa, diríamos. ¿Por qué cerca de? ¿Cómo se llega al cerca de 5? Si me refiero, ¿por qué no es 4 o 5? ¿Que hay alguien que está pagando media tarifa o alguien que no paga? ¿O como... ¿Qué? No, 5 clientes. Vale, vale, te entendí que teníais cerca Bueno, de... no, o sea, a ver, es que tenemos 5 clientes, sí que es verdad que tenemos más clientes, pero que aún Pero no no... o sea, que aún no nos están pagando porque estamos implementándoles la solución. Vale, vale. Entonces, desde un inicio, nosotros ahora lo que sí que hemos querido hacer es, para financiar el crecimiento, lo que hacíamos era que nos financiasen bastante con este coste de implementación. Entonces, queríamos darle una experiencia tan buena al cliente que mirábamos, o sea, que no, mirábamos que de primeras la solución fuese justo lo que quería el cliente, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos trabajando con varios clientes que no nos pagan o que solo nos han pagado el coste de implementación, pero que aún no forman parte, ¿no?, del MRR. El MRR, vale. Es decir, sí que han pagado esa implantación o van a pagar, tienen contrato para esa implantación. En cuanto implantéis, pasarán a ser MRR recurrente. Vale. ¿Y cuánto tenéis de MRR? Eso sí. Hay que probar. No, o sea, a ver, es que preferimos de momento mantenerlo Nada, en no te secreto porque preocupes. estamos pensando si hacer un build in public, pero de momento lo vamos a mantener. Respetable, respetable completamente.
Vale. Y son muy quisquillosos en esa implantación. Es decir, ¿cuánto os cuesta de media en tiempo, no en precio? En tiempo poner esa implantación para cada cliente. A ver, se ha ido reduciendo. O sea, sí que es verdad que el primer cliente pues estuvimos 3 meses para hacerle la implementación, teniendo en cuenta que ese mismo cliente anteriormente a hacer la implementación de su anterior programa de fidelización había estado un año. Entonces, para él era poco, para nosotros era mucho, y fue mucho también porque había diferentes partners en la ecuación, había consultorías, etcétera. Eh, pero, claro, ahora la implementación que podemos hacer es, en vez de 3 meses, es de un mes. Y nuestra idea es poder llegar a los pocos días. O sea, que en 1 o 2 días te podamos haber implementado el software. Ese es nuestro foco. ¿Cómo os dividís las tareas? Porque sois dos y tareas hay un huevo de ellas. Entonces, Bueno, tareas hay infinitas. Román está mucho más centrado en lo que es la parte de tecnología como tal, en el desarrollo. Yo estoy más enfocado, digamos, en la parte comercial y de marketing y en el producto y la visión de producto. Es decir, yo te llevo todo lo que es el diseño de producto, Román y cómo quiero que interactúen los clientes y luego sus usuarios. Y luego también en la parte, pues eso, de vender el software. Y Román está pues ahí en ejecutando cuál es la manera más eficiente, más eficaz de llegar a tener una tecnología que funcione muy bien, pero rápido. Y poder iterar rápido eso. vale. Y solo así a grandes pinceladas, ¿sabes decirme más o menos qué stack tecnológico tenéis? Sí, nosotros utilizamos JavaScript, bueno, pues un framework de JavaScript, Next.js para todo lo que es el frontend, y luego para lo que es backend, también puro JavaScript, Node.js para backend, y de momento servidores lo hemos querido mantener en Google Cloud para ir muy rápido. Firebase. Ahora para centrarme un poquito más en tus tareas, ¿cómo hacéis el go-to-market? ¿Cómo se llega a este tipo de empresas? Porque si hay consultoras de por medio, no son empresas pequeñas, está claro. No, claro. Claro, nosotros teníamos un miedo al empezar y era que siempre habíamos escuchado que el sector de mediana gran empresa era mucho más difícil de llegar que el de pequeña empresa. Entonces, una cosa que hicimos desde el inicio fue testear esto, testear si era cierto. Y entonces lo que hicimos es proporcionar confianza, ¿no? O sea, montar una web muy chula, que fuese muy espectacular, y luego pues mirar de dar pues confianza tanto en nuestros perfiles personales como crear una red que nos pudiese hacer intros, una red de contactos que nos pudiese hacer intros a estas empresas, etcétera. Y la verdad es que como grata sorpresa hemos conseguido llegar a empresas relativamente grandes muy rápido. O sea, con un ciclo de ventas no, obviamente no tan corto como con una mediana o pequeña empresa, pero con ciclos de ventas de menos de 2 meses, ¿sabes? O de 2, 3 meses. A veces en una pequeña estás en esos Claro, plazos, por eso. claro, eso es lo que te digo. Entonces, de momento nos hemos querido enfocar, entonces, sabiendo esto, nos hemos querido enfocar entonces en mediana gran empresa, porque además son Que seguramente mayor. los que les damos el mejor servicio. Entonces, el go-to-market me enfoco en ventas, o sea, y ahora mismo estoy yo haciendo founder sales, o sea, escribiendo a gente, buscando que me hagan intros con empresas del sector Oreca. Luego, una cosa que estamos ahora estableciendo es un canal de partnerships, trabajar con consultorías que tienen a clientes como clientes a estas empresas para poder mostrarles nuestro software, que lo entiendan, que lo utilicen y digan, ostras, esto es mucho mejor que lo que yo le estoy vendiendo a mis clientes. Pues también, este es otro canal que ahora estamos poniendo en marcha. Y por último, el canal de contenido. Queremos hacer mucho inbound, entonces ahora vamos a comenzar una estrategia de blogs, de marca personal mía, de hecho. Queremos también esto, que sea contenido que se pueda llevar luego también a nuestra marca de Loyale, pero hacer eso, mucho contenido. Y aparte de esto, buscar hacer blogs o contenido ya más de research que sea de mucha calidad. Y en esto me estoy encargando yo también, que es eso, pues cómo escribir un post que le pueda dar muchísimo valor a un marketing manager de una empresa de hoteles o de restaurantes o de cafeterías, ¿no? Y donde pueda entender muchísimo, vale, si yo estoy montando un programa de fidelización, ¿cuáles son las claves?
pues eso también. Interesante. Por entender los timings, ¿cuándo fundáis la empresa nueva? La empresa la fundamos en mediados finales de marzo De este año, de 2024. este año 2024. ¿Y el primer cliente llega? Y el primer cliente llega en abril. Un mes y algo, sí. ¿Ya estabais hablando con él antes o...? Perdona, no, el primer cliente llega a finales de abril, principios de mayo. Sí, el tema era un cliente que nosotros conocíamos, o al menos teníamos contacto con ellos, entonces nos pudieron hacer una intro y fue mucho más rápido el proceso para venderles. Es verdad que esto con otros clientes sí que al final tardas más, o el ciclo de ventas medio es más largo, pero sí que con el primer cliente fue muy, muy rápido. Más que nada porque ellos ya estaban buscando una solución de fidelización. Lo que pasa es que habían estado investigando varias y cuando les presentamos esto y además nos conocían del pasado, sobre todo, bueno, me conocían a mí, dijeron, vale, pues apostamos por lo que estáis pensando en construir. Vale. Y estamos en octubre, ¿vale? No sé cuándo va a salir esto, pero estamos en octubre ahora mismo, principios de octubre. 5. Vamos, los timings están bien, están muy bien, sí, sí. Sí, al final, con la velocidad, tenemos claro que es algo importante. Tampoco, o sea, yo creo que la velocidad es importante, pero sin perder el oremus, porque a veces por querer ir súper, súper rápido, te precipitas. Entonces, nosotros en el pasado, en la anterior startup, lo que nos pasó es, ostras, queremos ir muy rápido, crecer muy rápido, vamos a tomar muchas decisiones de producto, nos desfocalizábamos y acabamos teniendo un equipo de desarrollo que estaba haciendo soluciones para diferentes clientes, ¿sabes? Para muchos clientes a la vez. Y eso al final lo que te crea es que no acabas resolviendo bien las necesidades de cada uno de los clientes. Ahora lo que hemos hecho es, vamos a focalizarnos en un nicho, verticalizar mucho el software y entender bien cuáles son las necesidades de este segmento de cliente e ir a ellos a darles la mejor solución. Y por eso también vamos más rápido, porque al final focalizamos mucho la solución. Genial. ¿Y cómo gestionáis las diferencias entre Román y Romá? Pues la verdad es que los dos tenemos bastante carácter. Eso es así. Y a ver, a mí me gusta mucho porque nos cuestionamos las cosas. Si él piensa que una estrategia de go-to-market no la ve clara o me dice, ¿y esto por qué? Me lo comenta y para mí esto es algo que me aporta mucho valor. Y lo mismo, ¿no? Por su lado, ¿no? En tema de desarrollo de tecnología. Entonces, con el tiempo, sí que es verdad, por ejemplo, que en nuestra anterior startup sí que tuvimos muchos momentos donde, ostras, veíamos que nuestra comunicación teníamos que mejorarla, veíamos que además estábamos trabajando más en remoto, de hecho, en aquella época. Entonces, la comunicación no era la misma. Sí que había momentos donde podíamos llegar a tener ciertos roces de, tío, esto creo que se puede hacer de esta manera y tal. Pero lo bueno es que nos lo hemos dicho siempre. Entonces, con el tiempo hemos ido cogiendo mucha confianza, aparte de que nos conocíamos ya desde Ellos. muy pequeños, ¿no? Y eso nos ha ayudado. Entonces, ahora mismo, pues nos lo decimos todo. O sea, literalmente, si algo no nos Herencia. gusta, nos lo decimos. Es lo mejor, porque las cosas se enquistan, si no, y Total. Si te guardas las cosas, eventualmente acaban saliendo y salen vomitadas, salen mucho mejor, peor. tal cual. Y de lo que tú haces dentro del proyecto, ¿qué es lo que menos te gusta? Es que iba a decir algo, pero quizá Dilo, dilo. me persigue no pagar Hacienda, pero bueno, no. Eh, a ver, lo que peor llevo, pues al final la parte administrativa a mí no me interesa porque al final ya hay dos tipos de tareas, o las establezco de dos maneras siempre en mi backlog, tareas viento, tareas roca. Tareas viento son tareas que se pueden hacer rápido, que te cuestan más porque dan palo, ¿no? Pues por ejemplo, tareas administrativas, pues este tipo de tareas no te aportan valor al negocio, no te están aportando valor y muchas veces perdemos tiempo con ello. O tareas más de, yo qué sé, pues imagínate, hablar con inversores o tener conversaciones incluso con un cliente
que es un cliente que en realidad no te está aportando valor en su feedback, ¿sabes? Pero simplemente te dice cosas bonitas y quieres escucharlo. Estas son cosas viento, son cosas que no te aportan valor. En cambio, eh, intento establecer mucho más mi backlog hacia las tareas roca, que aporten valor y que a veces hay que meterle más codos, ¿sabes? Y que a veces incluso duelen más, ¿sabes? Entonces, cosas que no me gusten, pues claro, siempre pues hay, no sé, eh, pues tareas administrativas o que te digan que no les gusta tu producto o que no les interesa. Son cosas que obviamente no te gustan, pero las has de hacer y si no es imposible que llegues a un sí. Entonces, no te diría una tarea específica, pero te diría que al final depende mucho de los inputs y lo que vas recibiendo. Y pagar impuestos también tampoco le gusta porque... bueno, Eso, es bueno, míralo por el buen lado. Si pagas impuestos es que la cosa empieza a ir bien. Si no, tendrías que pagar, pero muy poquitos. sí, Pero sí, sí. sí. No, sí. Lo que me gusta luego es cómo se utilizan, pero bueno, no vamos a entrar ahí ahora. Exacto, exacto. Eso da para otro podcast. Sí, tal cual. Bien. Y si tuvieras que retroceder en el tiempo, ¿harías algo diferente? Ya no solo de esta nueva empresa, sino de las otras. ¿O crees que has llegado hasta aquí gracias a todo eso? Sí, o sea, creo que he llegado hasta aquí gracias a eso. Ahora, si volviese al pasado, hay muchos aprendizajes que tengo ahora que los podría haber aplicado. Pero sí que, claro, es un poco, es muy utópico, o sea, es imposible, no voy a poder llegar a eso. Y la verdad es que estoy muy contento donde estoy, ¿sabes? Estoy muy contento y creo que además los errores o el fracaso que hemos tenido en el pasado nos ha aportado muchísimo y somos fuertes ahora, creo, gracias a eso, que si no, no lo seríamos. Entonces creo que es un proceso y es el proceso vital de cada uno. No me gustaría modificarlo. No me arrepiento de nada. Yo lo pensaba antes cuando lo contabas, ¿no? Que habías parado la doble titulación. Entiendo que has terminado ADE y la otra la has dejado de lado. Es como si hubieras hecho un máster, ¿no? Es decir, un máster a Claro, hostias. totalmente. Pero Sí, sí, seguramente te aporte más y aprendas más con esas hostias que con que un profesor te esté dando una clase expositiva en... total, totalmente. A ver, yo la verdad es que no soy ningún ejemplo. Yo sí que creo en la carrera. Sí que creo en la carrera para que es para determinados tipos de persona y creo que sobre todo en algunas titulaciones. Por ejemplo, en medicina la carrera es súper importante. O en derecho es súper importante porque si no, no vas a poder ejercer. Sí que luego creo que hay, digamos, otras dedicaciones en las que a lo mejor la carrera no te va a aportar tanto. Por ejemplo, yo recuerdo hacer clases de marketing y que me estuviesen explicando las 5 leyes de Porter, que son importantes de entender, creo, pero que luego hay un montón de frameworks más elaborados o incluso llevar esto al mundo práctico que en la carrera no lo hacíamos. Y que luego, montando una empresa, ¿no? Que sí que lo haces, ¿no? Y ahí, pues eso me lo tomo, obviamente, como una carrera. Como si hubiese hecho otra carrera, literalmente. Genial. Y el momento más gratificante desde que has empezado con este nuevo proyecto, ¿cuál ha sido? Facturar rápido. No, o sea, que los clientes prueben el producto y te digan, ostras, me está resolviendo la vida. Y he reducido mis costes en un departamento específico, o sea, porcentajes que inicialmente pensábamos que iban a ser menores. O sea, tenemos clientes ahora mismo que han reducido los costes en el departamento, sobre todo de marketing. No sé, tenemos un cliente que ha reducido un 25% su coste. Esto para mí es muy gratificante. O sea, más gratificante incluso que, o sea, bien, facturar es muy importante para seguir creciendo, pero la facturación, el dinero me lo tomo más como una medida bueno, de impacto y una medida para seguir, ¿no? Creciendo. Pero ostras, que te venga un cliente y te diga, me has resuelto esto, me has ayudado con tanto. Pues es bueno. Aquí incluso, joder, ese cliente contento es un caso de éxito para ti para seguir creciendo la métrica de los Justo, euros. Entonces es justo, y nos importante. traen más clientes. O sea, luego el cliente pues habla con otra empresa y le dice, pues estos me han ayudado mucho. Y eso también se agradece. Si esto dejara de funcionar, ¿qué harías?
Bueno, en tu caso, hay mucha gente que lo dice y después no, pero en tu caso ya ha sido así, es decir, no funcionó y Claro. habéis ido a otra. Sí, a ver, yo a nivel personal tengo clarísimo, o sea, es que desde muy pequeño, supongo que no es lo común, pero en mi caso siempre he querido, o sea, siempre me ha gustado, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Sabes? E igualmente sí que me gustaría convertirme en un león, en el sentido de crear algo enorme. Eso es lo que a mí me llama. Montar una empresa que facture billones. Eso es lo que a mí me llama. Porque lo que veo, y no tanto como finanza personal, que obviamente luego con ese capital puedes hacer muchas cosas, pero lo veo más como una consecuencia, sino el impacto que tiene esto. Entonces me gustaría llegar a tener mucho impacto. Y la manera que veo que la manera más práctica de hacerla, aunque la estadística siempre va en tu contra, porque es bastante difícil, o sea, son pocas las empresas que lo consiguen, sí que creo que es la manera de hacerlo. O sea, la manera donde vas a tener más probabilidades seguramente es montando una empresa. ¿Crees que será esta o aún habrá que probar algún disparo más? Yo creo que va a ser, yo creo que sí. También es verdad, mi objetivo, yo veo varios problemas en el mundo que me gustaría resolverlos con otras empresas también. Entonces, yo no descarto en un futuro montar otras empresas en otras áreas completamente diferentes para resolver otros problemas. Genial. Bueno, pues ahora, si te parece, vamos a ir a la ronda de preguntas rápidas, ¿vale? En la cual, lo que digo siempre, es decir, no hace falta sí o no, es decir, si quieres explicar un poquito puedes, porque hay cosas que no es tan sí o no, pero pues la idea es no entrar en un gran bucle con esa pregunta, ¿vale? Perfecto. ¿Cuál es el coste mensual de mantener tu proyecto? Coste mensual, actualmente en el salario que tenemos mi socio y yo. ¿En máquinas y demás, lo trasladáis al cliente o tenéis vosotros vuestra Tenemos un infra? coste, pero es que facturación, o sea, perdón, margen bruto es del 92%. Genial. ¿Qué proyecto ajeno admiras más? Hay muchos proyectos, me parecen espectaculares. Me gustan mucho los proyectos que tienen un componente social fuerte. Eh, y esto puede ser, o sea, lo que son empresas, ¿eh? Son empresas pero que tienen componentes, o sea, que al final lo que buscan es resolver un problema de la sociedad desde un punto de vista, pues eso, profundo. Eh, proyectos, por ejemplo, de energías renovables me gustan mucho. Luego me gustan mucho, sobre todo, proyectos muy de deep tech. Hay algún proyecto trabajando con energía nuclear y buscar formas de crear reactores nucleares mucho más pequeños, mucho más eficientes para conseguir fusión nuclear. Me parece súper interesante. Entonces, hay muchas áreas. Es que no te podría decir uno. Luego, proyectos que han tenido un impacto enorme. Pues, yo qué sé, los proyectos de Elon Musk o proyectos de otros fundadores enormes. Es que no te sabría decir uno. Mira, creo que has dicho varios. Hay que decir que esos para hacer bootstrapping son complicados, ¿eh? Eso es para hacer bootstrapping complicado. A ver, o sea, al final yo creo mucho también en el rol del inversor, ¿eh? También creo que es un rol súper importante y ojalá en España siga creciendo el número de venture capitals y de inversión que hay para empresas. Porque a lo mejor, bueno, yo a lo mejor en un futuro también lo necesito, pero creo que es clave. Genial. ¿Y una persona que te inspire? Mm, personas cercanas, para mí mi padre es una persona que me inspira muchísimo, porque al final es una persona que siempre nos ha impulsado a si hacemos cualquier cosa, ser el mejor. Y eso para mí es muy importante. Y luego el ser muy resiliente, ¿no? Y luego, persona más externa, pues, o sea, a ver, te diría, pues estos grandes emprendedores americanos, hay unos cuantos, tipo, no sé, pues un Elon Musk. Al final tú piensas en las cosas que han hecho y dices, es que no, o sea, la dificultad o las probabilidades para una persona de a pie montar solo una de esas empresas es enorme. Montar tres o cuatro o cinco empresas que debe tener de ese estilo o sea, es algo de cero, de uno entre
millones y millones, millones de personas. Entonces eso me parece espectacular. Y el impacto que tiene, ojalá tuviésemos 20 como él. Y ojalá tuviésemos 20 pues, otras personas, tipo Amancio Ortega. Entonces es gente que me inspira. ¿Cuántas horas duermes de media? 8 horas, o sea, 7, 8 horas. Oh, muy bien. ¿Has pensado alguna vez en abandonar el proyecto? No, no. No te ha dado tiempo, joder. Acabamos de empezar. Y una fuerte discusión en este caso con Román, en plan, fuerte, de verdad, no discusiones de tal, sino fuerte de las de... En este proyecto. O en el anterior, si total lleváis... Sí, no, sí que tuvimos. Tuvimos discusiones, pues, tanto de la estrategia hacia dónde queríamos llevarlo, pero al final son discusiones que siempre miramos desde la parte más constructiva. O sea, tienen un objetivo que pueda ser individual o colectivo para la empresa. Siempre, si son críticas, siempre han sido muy constructivas. Entonces, yo creo que son discusiones importantes. Son importantes a tener con tu socio de qué es lo que quieres hacer con tu vida. O sea, literalmente. O hacia dónde queremos ir con el proyecto. O esto que has hecho me parece mal porque no nos va a hacer avanzar de esta manera. O esta decisión que has hecho tal. Entonces, estoy contento. ¿Consideras que el éxito depende más del esfuerzo o de la suerte? Considero que hay un componente de suerte. Considero también que la gente que ha tenido éxito, en este caso estamos hablando de éxito empresarial, ha sido gente que ha puesto mucho esfuerzo y sobre todo que no se ha dado por vencida. O sea, que le ha ido mal una, monta otra. Le ha ido mal otra, esta, la monta otra. Y que, sí, es que eventualmente, o sea, estadísticamente, hay un momento donde tendrás éxito si tienes un componente de suerte, obviamente, pero creo que es imposible no tener éxito. O sea, tener éxito si no tienes esfuerzo. ¿Has sacrificado tiempo con familia o amigos por el proyecto? Sí, te mentiría si dijese que no. Sobre todo por el anterior, porque llegó a un punto donde metíamos muchísimas horas y incluso no era sostenible a nivel de salud para nosotros, porque estábamos muy, muy saturados. Llegó un punto donde nos sentíamos con mucha responsabilidad, veíamos que el proyecto no funcionaba. Y entonces ahí sí que yo llegué a vivir mucho estrés y pues, la verdad es que no sé cómo tenía el cortisol, pero yo solo pensaba en el proyecto y para mí lo más prioritario era el proyecto. Ahora mismo, la verdad es que siempre me obligo a parar y a dedicar tiempo pues a los míos, a mi familia, amigos, porque al final es la manera que tengo que sí que luego voy a estar bien para, ¿sabes? Para currar, para pillarlo con ganas todo. Y eso me da muy lleno. ¿Estás trabajando en tu proyecto actual durante los próximos 10 años? Sí. Y si mañana te llama alguien y te da 1.000.000 de euros por tu proyecto, ¿lo venderías? Mañana, ¿eh? Tal como está. No. Es que no lo vendería porque creo que va a ser mucho más grande. Entonces, no lo vendería. No. Bueno, ya por último, ¿a quién recomendarías como invitado para el podcast? A ver. Hostia, pues me daría gracia ver a mi socio. Bueno, me lo apunto. O sea, Roma Miedo Fresne. A ver, te puedo pasar una lista. No sé. Mi socio yo creo que sería chulo tenerlo. Creo que te gustaría. Genial. Vale, pues me lo apunto. Y si después me quieres pasar una lista por privado, también sin problema. Ya por último, Román, ¿dónde te podemos encontrar? Vale, a ver, yo utilizo mucho LinkedIn ahora, sobre todo estoy muy a tope. Entonces, en mi LinkedIn personal, Roma Llambés, ahí estoy a tope. Genial. Pues nada, Román, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que has invertido en hablar conmigo. Muchas gracias a ti. Y nada, a los que nos hayan escuchado, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre, que le den al like, que se suscriban, que nos sigan escuchando, porque cada semana un nuevo capítulo más. Un saludo y hasta la próxima semana. Adiós. Muchas gracias.